Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Menudo programazo hicimos con el profesor Tristán Castell de Pinós, analizando el misterioso retrato del rey Carlos de Inglaterra, Y por alusiones saludamos al profesor Tristán Castell de Pinós. Bienvenido a Sapiens. ¿Cómo estamos? Buenos días. A ver, hoy vamos a abrir un tema muy misterioso, pero ya que has mencionado este último programa tan demoledor que hicimos sobre la descodificación de la pintura retrato de Carlos III, me gustaría añadir dos cosas que se me quedaron en el tintero. Bueno, antes de que saques la pluma del tintero, fíjate la cantidad de felicitaciones que hay a través de los comentarios en el programa, personales que me han enviado vía WhatsApp, otros que nos han llamado aquí a la emisora de Radio Valira de Cadena Pirenaica. Yo siempre pienso, y creo que compartes conmigo, que el trabajo bien hecho tiene su recompensa emocional, que a veces es mucho mejor que la económica, ¿no? Y cuando tratas estos temas en profundidad, que nada es porque sí, ni nada sucede porque sí, dices, oye, pues qué buen trabajo, qué bien hecho, ¿no? Y este reconocimiento para mí es la mejor gratificación. No sé si opinas lo mismo, profesor. Sí. Realmente todo esto nos anima a seguir con nuestro proceso de investigación y de revelación, porque muchas veces la investigación no nos lleva hasta la puerta de la revelación, pero no podemos pasar más allá. Y a veces nos es dado poder transgredir las fronteras que nos impiden llegar a la sabiduría y ver, aunque sea muy brevemente, el destello de la verdad. Y eso, cuando se puede comunicar, realmente es una satisfacción inmensa. También es un poco peligroso, porque hay muchas fuerzas que no les interesa para nada que proyectemos la realidad verdadera a las mentes que están dormidas. Pero bueno, nosotros somos atrevidos, somos valientes, y seguiremos enarbolando el estandarte de la verdad absoluta. Y además que hicimos un esfuerzo porque, lo comenté en un programa, una madre me decía que escuchaba los programas y después, de alguna manera, su hijo sordo pues no podía oírlo, pero que le explicaba por gesticulaciones, ¿no? En este idioma de comunicación, a través de signos, y digo, tenemos que hacer algo para que, aunque no oigan, puedan leerlo, ¿no? Y la verdad es que está teniendo mucho éxito. No es trabajo fácil, pero al final se ha conseguido de que hay quien quiera que nos pueda escuchar y otras personas que por motivos X o de voluntad no pueden escuchar, pero lo pueden leer. Pues ahí están los programas, que también ha sido pues un exitazo de Sapiens, en el sentido que llegamos a más personas en un formato a veces casi increíble, pero que es real y además que así me lo han reconocido. Y así lo vamos haciendo. Tristán, querías y decías que quieres hacer algún apunte más sobre este misterioso cuadro retrato tan extraño, ¿verdad?, del rey Carlos III. Solo un comentario, porque claro, el tema es tan apabullante y el tiempo siempre se nos acaba, y entonces me quedé, con un par de cosas importantes. Hay que pensar que todo esto que hablamos de la orden Dracul y la conexión transilvana, de todo esto fue revelado ya de una forma brutal y absolutamente para mucha gente un despiste, ¿no? En un libro que explicaba todos los rituales de la sangre, pero basados en el origen transilvano de todo este ritual sangriento, ¿no?
Y entonces este escritor, que se llamaba Bram Stoker, y que fue uno de los, digamos, iniciados que fue poniendo un pie en cada orden secreta, estuvo un tiempo con la teosofía, después se pasó a la Golden Dawn, que hemos hablado de ella abundantemente en este programa referido al retrato de Carlos III, y este hombre escribió una novela que se llamaba Drácula, y ahí reveló de una forma velada, a través, y nunca mejor dicho, velada y novelada, el origen de los rituales secretos que se estaban practicando en aquellos momentos en la corte inglesa y cuál eran, digamos, y cuál fue su origen. Por lo tanto, fijaros que esto en el tiempo de alguna forma ya estaba explicitado, ¿eh? Y ahí, pues bueno, todos los que han leído este estupendo libro de Bram Stoker, pues de alguna forma, pues ahora podrán tener una conexión con lo que realmente ocurría detrás, ¿eh? Y no me quiero explayar más porque son cosas de un perfil, digamos, muy muy desagradable, ¿no? Entonces, el tema de los rituales de muerte y todas estas cosas, ¿no? Y hay otra cosa que quería deciros sobre la pintura. La pintura, tú que eres estás trabajando ya en el mundo del arte simbólico, y ya sabes que actualmente realmente es muy fácil pintar porque uno va a una tienda o compra por Amazon tubos de óleo y puede directamente empezar a pintar directamente, pero que es que hasta prácticamente el siglo XVIII la pintura se hacía en los talleres de los pintores, pues bueno, machacando piedras de color, la limonita, el óxido, el oligisto, que es el óxido más rojo, los colores de Siena, los rojos de Siena y los ocres de Siena, el azul de Prusia, todo tenía unos lugares digamos, en los que se conseguía una tierra mineral de un gran resultado cromático. Pero estos alquimistas, porque básicamente esto era una alquimia, porque mezclar todos estos metales y hacerlos cohabitar, y conseguir que esto no reaccione de una forma por contacto y se destruya la pintura, requería unos conocimientos de química absolutamente supremos. Y entonces esta gente además conocía perfectamente que el uso de la materia orgánica mezclada en los retablos y en las pinturas les confería un poder mágico, un poder mágico que puede ir dirigido hacia el bien o hacia el mal. El retrato de un rey aparentemente perfecto puede llevar dentro de sí mismo un maleficio que influya sobre la vida de ese rey. Y entonces, en este caso, el cuadro está pintado de colores rojos y con que el pintor que ha hecho, digamos, el artista que ha hecho este retrato es un retrato por encargo y con especificaciones muy concretas, simbólicas, yo no descartaría que entre la preparación de la tela o del fondo hubiera, digamos, también una presencia de sangre verdadera, ¿eh? Esto... Qué fuerte, ¿no? Esto mira que ni se había ocurrido a nadie, ni por casualidad, de pensar de que podían utilizar algún material que tuviera, pues, bueno, decimos sangre, pero estaríamos hablando de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, bueno, sangre, en definitiva, ¿verdad? Que en el mundo de la magia negra, de los bolts, la creación de los famosos muñequitos del vudú, se utiliza evidentemente materia orgánica, pelo, piel, sangre por descontado, orina, cualquier tipo de cosa para construir, digamos, para darle vida a ese ente mágico que va a trasladar las instrucciones del mago, tanto sea negro o blanco incluso, para conseguir una finalidad positiva o una finalidad negativa. Y ese conocimiento también estaba dentro de los alquimistas, y los alquimistas tienen una relación absolutamente próxima con los grandes pintores de esos tiempos. Tú habrás estado, y muchos de nuestros oyentes, en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, y ya sabéis que el fresco es una técnica que se aplica, y se llama así porque todo el color se aplica sobre el yeso todavía no fraguado al 100%. Eso es una técnica, necesita una rapidez y un conocimiento de todos los procesos tan absolutamente científico, y para que esa pintura maravillosa
que es la Capilla Sixtina, pues no se caiga a trozos, ¿no? O sea, todo eso es absolutamente una ciencia superior, un conocimiento secreto. Y por lo tanto, esos pintores también conocen, digamos, la forma de que la pintura tenga un poder extraordinario. En ese caso yo creo que Leonardo da Vinci, que siempre trabajó con cadáveres haciendo disecciones y gracias a él tenemos los primeros detalles descriptivos de la anatomía humana, pues también esto es un material que probablemente él también utilizó. ¿Me entiendes? Es una cosa que no debemos descartar y es un capítulo que quizás algún día podríamos entrar. Bueno, si me permites, a ver, ¿cómo lo vamos a decir esto? Todos hemos visto cuando, antes de que hubiera el conflicto Rusia-Ucrania, pues había una serie de relaciones diplomáticas para ver, bueno, que no hubiera el conflicto, que no hubiera invasión, y veíamos mandatarios políticos muy distantes en la mesa. Incluso sabemos que cuando tenían que ir al lavabo, pues había unos recipientes especiales para no dejar rastro de una información genética molecular que además, claro, dices, si hay esto, es que pueden hacer un uso, ¿no? Porque se sabe que, pues bueno, en el cabello, por ejemplo, hay mucha información genética, pero que dura poco tiempo. O sea que si te recogen un pelo, pueden hacer con él pues un cribaje de mucha información sobre esa persona, pero tienen que hacerlo con una gran celeridad. Y se sabe, y esto en su momento hablaba WikiLeaks, en documentos que subían allí a trapo, de que habían pues unos personajes que los llamaban los recolectores de pelo. En eventos de gran calado, diplomático, reuniones de conferencias de paz, etcétera, pues a quien no se le cae un pelo en la solapa, iban pues allí con una especie de tira celofán y aquello que te daban la palmadita a la espalda, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Paf! Y ya te habían recogido la muestra de pelo para hacer el estudio de ADN. Esto se sabe que existe y en las más altísimas instancias se puede utilizar, vete tú a saber con qué fines y propósitos. Incluso, es lo que decías, ¿no? Si ya hay rituales que con esta información pueden a la distancia generar determinadas acciones sobre una persona, un cuerpo, o lo que sea, decir, ojo, y por eso siempre hay personas que saben esto y llevan sus escoltas o su guardia personal impidiendo que se acerque nadie a recoger, ojo, un pelo. Y sabemos también que hay personas que saben de esto, que cuando van a la peluquería, que raramente van porque va el profesional peluquero o peluquera a su domicilio, evitan dejar pelos, Tristán. Esto es un tema interesante, ¿eh? De hecho, cuando se va a la peluquería, lo que se tendría que evitar es que el pelo de la persona a la que se está, digamos, de alguna forma haciendo la acción de corte, se mezclara con otros pelos del suelo de otras personas. Esto es terrible, ¿eh? Es decir, porque entonces, y sobre todo, deberíamos recoger, pues si son muestras de sangre, por descontadísimo, pero uñas y pelos, y en todo caso, quemarlos nosotros bajo control. En nuestra casa, si tenemos un rincón de fuego o cualquier cosa, o en el horno, pero quiero decir, no mezclarlo con lo demás. Pero bueno, esto cada vez es más difícil, ¿no? En esta sociedad tan acelerada en la que vivimos, digamos, todos perdamos el tiempo de decirle a la peluquera, por favor, esto no, porque encima, cuando se lo diríamos, nos mirarían como si fuéramos unos raros, cosa que es verdad, ¿me entiendes? Pero bueno, también hemos de intentar conciliar con este mundo absolutamente engañoso en el que vivimos, ¿no? Yo el tema de, algún día hablaremos, que el tema este del vertido de materia orgánica sobre un cuadro, tengo un testimonio muy cercano, que algún día hablaremos sobre el tema de Dalí y todo esto, que creo que también es un tema que algún día podemos enfocar, el Dalí como mago practicante, ¿eh? Y entonces pues ahí tengo un testimonio directo que os puedo dar, de que en una pintura en determinado momento se vierte un material, digamos, genético para crear un efecto, ¿eh? Pero quiero decir que en el caso de Carlos, pues
pensaba que, bueno, evidentemente en la preparación previa de la pintura se pudo perfectamente hacer, digamos, como un baño de sangre. Y bueno, pues esto es lo que se me había quedado hablaros del tema de Bram Stoker, que había sido el que primero levantó la tapa del cofre de los misterios oscuros y que pertenecía a todas estas sectas, y es un hombre que lo hizo muy enfocado para explicar la línea transilvana que se mezclaba con la línea inglesa, y que todo esto es lo que hablamos la última vez, pero se me quedó en el tintero poderlos explicar. Y de paso nos ha dado un poco de pie también para hablar del tema de la materia orgánica corporal, todos y cada uno de nosotros procurar controlarla un poco, ¿eh? Y ahora, bueno, pues si queréis, hoy hablaremos de una cosa que es uno de los verdaderos misterios sin poder penetrar hasta el fondo, porque hay una cobertura absolutamente, férrea para poder acceder a todo lo que vamos a hablar hoy. Y es un tema que ha ocurrido, digamos, en nuestro ámbito temporal cercano, que tiene mucho que ver con la guerra de Ucrania, que tiene mucho que ver con, digamos, el cambio de, digamos, decir la palabra sensibilidad respecto a la guerra es una palabra, digamos, que no cuadra nada, porque es la insensibilidad, la determinación de Vladimir Putin para entrar en un conflicto de poder, pero un conflicto de poder militar. Y todo eso lo vamos a hablar a partir de algo que parece que no tiene ningún tipo de relación. Y yo os voy a ir exponiendo el tema y entonces, pues bueno, al final miraremos de sacar una pequeña conclusión de todo esto. Todo este escenario empieza a producirse en uno de los lugares mágicos de la Tierra. Entonces sabemos que, no sé, que la Catedral de Chartres lo es, sabemos que el castillo de Chichén Itzá, sabemos un lugar mágico aquí, un lugar mágico allá, Stonehenge, y otro de los lugares mágicos vivos de la Tierra es la Kaaba, el cubo. Y esta Kaaba está en la zona de la Meca, en la península que se llama Al-Arabia. Al-Arabia quiere decir el lugar noble, el lugar sagrado. Y eso se refiere no tan solo a la Meca o a Medina, que son los lugares quizás más destacados del mundo sagrado musulmán, sino a toda la península de Arabia. Y entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo se destapó el problema que vamos a comentar hoy? Bueno, no sé, conocéis, yo no he estado nunca en la Meca, sí que he tenido, cuando trabajé en el norte de África, pues Olga y yo tuvimos muchísima relación con peregrinos de la Meca, tuvimos mucha relación con el mundo musulmán. A mí, pues en Fez, la gente, estuve mucho tiempo trabajando en la Medina de Fez, y allí pues a mí me llamaban Al-Fasi, o sea, que era como ellos, me llamaban Al-Fasi directamente. Y Olga, en otro lugar, en otra mezquita, esta vez, pues bueno, fue en el centro de Túnez, fue acogida a la religión musulmana. Porque aparte, a Olga todos los imanes y tal le decían que tenía Marán Baraka, tenía la gracia de Dios. O sea que se la quisieron quedar para ellos. Y bueno, de todas maneras, gracias a Dios se quedó conmigo. O sea que le doy las gracias a estos imanes por no haber ido con el ritual más a fondo, por decirlo de buena forma. En resumidas cuentas, ¿qué pasa ahí? Permíteme, Tristán, yo no sé si las personas que conocen pues el enigma, el misterio, la magia, el poder del Arca de Gabriel, es de lo que va a hablarnos hoy aquí en Sabiens Tristán Castell de Pinós. Estamos hablando de algo que es muy desconocido y de los que lo conocen es muy, muy importante, ¿verdad? Sí. Pues bueno, pues vamos a hablar de esto exactamente, de lo que se conoce como el Arca de Gabriel. Hay que recordar que Gabriel, digamos, quiere decir el poder de Dios, aunque no supuestamente en las escrituras bíblicas y, digamos, musulmanas no está reconocido como un arcángel, pero casi todo el mundo acepta que este es un arcángel porque es uno de los poderes directos de Dios. ¿Y qué pasó? Pues ahí, bueno, esta Arca de Gabriel, que tiene unos poderes que después vamos a ir relatando, pues en un momento determinado le fue entregada supuestamente por el propio arcángel Gabriel a Muhammad,
después de hacerle toda la revelación de Al-Qurán, del libro sagrado, en la cueva de Hira, que está cerca de la Meca también, que después también hablaremos un poco de la relación de esta cueva de Hira con una serie de otros lugares rocosos de la península de Al-Arabia, en el cual hay unas puertas del espacio-tiempo, que después miraremos de ir conectando con todo, ¿no? Pues bueno, pues entonces en la Meca, que es donde está la Kaaba, en la gran mezquita de la Meca, que se llama Masjid al-Haram, Entonces, pues bueno, en un momento determinado, pues el gobierno de Arabia Saudí, bueno, a tantísima gente, pues decidió hacer pues como una ampliación y unas obras subterráneas en esa zona, porque francamente lo hicieron. Yo no sé si es que ya ellos conocían que el Arca de Gabriel estaba allí y fueron a buscarla, o fue una cosa puramente casual. Y yo tengo la idea que los imanes y de la zona y los que están al cargo de la Kaaba y de este gigantesco ritual, porque hay que pensar que miles de personas se reúnen en un tiempo determinado a girar 7 veces alrededor del cubo negro, que significa Saturno, el señor de los anillos, en inglés Saturn, que tiene algo que ver con Satán, por cierto, y que giran en contra de las agujas del reloj 7 veces para acercarse lo más posible al cubo y sobre todo poder ver o alcanzar la piedra negra, que está insertada en uno de los ángulos de la cava del cubo, y poder tocar o besar la piedra negra, que además está, digamos, rodeada de un marco de plata con una forma totalmente vaginal, por cierto. Y entonces, pues bueno, pues esto es un ritual contra el tiempo. Es algo muy interesante, porque no sería lo mismo girar a favor de las agujas del reloj, en el cual, digamos, te sumerges en el tiempo futuro, o girar al revés, en el cual vuelves hacia el pasado. Es decir, es un ritual de regeneración y de retoma de los poderes olvidados por la humanidad. Es muy interesante el tema. Bueno, total, que mientras estaba haciendo uno de estos rituales, pues los obreros que estaban haciendo estas excavaciones, yo me niego a pensar que fue de una forma fortuita, sino que ellos ya conocían que el verdadero poder de la Kaaba no era el propio meteorito, sino el Arca de Gabriel, porque bueno, el Arca de Gabriel está documentado en códices musulmanes antiguos, que después veremos dónde están o dónde estaban en ese momento. Entonces, de pronto, hay una gente que está manipulando eso y se produce una emisión de plasma brutal. Las personas que están, digamos, manipulando el arca quedan muertas absolutamente, el plasma se dispersa y con una fuerza tremenda derrumba una grúa inmensa. Hay fotografías, podéis comprar vosotros, una grúa absolutamente inmensa que cae sobre la gente, y además la propia emanación de plasma alcanza también a una serie de gente alrededor, y resulta que bueno, que ahí hay 107 digamos, certificaciones de muerte, y seguramente habría más gente afectada con heridas más leves. Bueno, pues bueno, esto es el primer intento, entonces se quedan que no saben qué hacer con eso. Hay un intento final que es el más conocido porque hubo una mortandad increíble que ahora vamos a descubrir, pero entre medio se comenta que hubo otro intento que produjo 300 muertos. Y entonces, pues bueno, esta gente va probando, porque seguramente también tenían algún tipo de documento en el cual explicaba cómo se podía uno acercar a esta, digamos, emanación de luz, de plasma, como también hemos hablado de ella, de las cúpulas, de las pirámides y de las puertas de plasma que fueron apareciendo en los pasillos que conducían de la Esfinge a la Gran Pirámide. Entonces, pues bueno, fueron intentando hasta que al final hacen el intento último, y resulta que, claro, echan una emanación de plasma tan brutal que alcanza a muchísimas personas. Otras, al recibir ese impacto brutal y ver la gente como moría a su lado, empiezan a correr desesperados, se produce una estampida humana, con lo cual el resultado final aceptado por el gobierno de Arabia Saudí son de 4.000 muertos.
Esto es una brutalidad. Hay fotografías, hay algunas, no muchas, pero hay muchas fotografías de digamos, el momento de pasada, digamos, la explosión plasmática en la que se ven los cadáveres en el suelo de cualquier forma y gente todavía deambulando por allí en medio que habían sido los no alcanzados, ¿no? Entonces, pues claro, esto se dan cuenta de que es un poder absolutamente incontrolable. Encima es un poder que se está manifestando en la Kaaba. Ya sabéis que la religión musulmana obliga al menos una vez en la vida a todo buen musulmán a hacer este ritual, el Hajj, de circunvalar en contra del tiempo la piedra, digamos, el gran cubo de Saturno. Y entonces pues no se sabe que otros documentos que pudieron haber sido entregados al profeta en aquel tiempo en la cueva de Hira, y que seguramente estos documentos estaban relacionados con la ubicación del arca en el lugar sagrado entregado, digamos, por la divinidad, entonces al profeta. Entonces, pues se sabe que gran parte de estos códices antiguos musulmanes estaban conservados en Hagia Sofía, o sea, en Santa Sofía, en Constantinopla, y que, por cierto, es muy curioso que es la traducción exacta. Hagia Sofía no quiere decir la gran Sofía, sino quiere decir el gran saber. Hay que tener en cuenta que la construcción de la palabra filosofía, los amantes del saber, del conocimiento, procede de esta palabra griega, y que esta palabra griega a la vez procede de algo que todos reconocemos que es la serpiente, Sophis, la famosa del árbol del paraíso o la conciencia reptiliana. O sea que vamos avanzando poquito a poco para entrar dentro de este misterio. Entonces, pues en 1204, en una de las cruzadas que se conquistó Constantinopla, los cruzados, digamos, ocuparon Santa Sofía, donde había una biblioteca impresionante de códices, digamos, musulmanes, pero también había muchísimo material de la Iglesia bizantino-ortodoxa en aquellos momentos, que, digamos, la exágesis de la Iglesia católica la consideraba herética. Y por lo tanto, estuvieron a punto de destruir esta biblioteca. Hubiera sido, digamos, una segunda biblioteca de Alejandría destruida, pero los monjes ortodoxos consiguieron rescatar la mayoría de las cosas, digamos, de la religión bizantino-ortodoxa y los códices musulmanes que había en esa zona, que eran también un material súper precioso. O sea, Tristán, aquel rumor que se sabía de que pues la Iglesia ortodoxa rusa tenía manuscritos, códices que hacían referencia al Arca de Gabriel, ¿esto es cierto, pues? Es cierto. Entonces parece ser que los imanes conocían que Muhammad había recibido del arcángel o del ángel o del poder divino, digamos, mediante este personaje, no sabemos si desde mucha luz o de mucha oscuridad. Esto ya intentaremos decantarlo en otra conversación, pero que él había dictado a Muhammad las condiciones de uso, era como un manual de instrucciones del arca del susodicho Gabriel. Cuando dices Muhammad, te refieres a lo que conocemos como Mahoma. Efectivamente. Uh-huh. Y entonces, una de las condiciones es que debe ser ubicado en el lugar indicado por Gabriel, que es donde está la Kaaba, cerca de la Kaaba, porque era un lugar de adoración, una puerta del espacio-tiempo que había existido allí, y ahora hablaremos de otras puertas del espacio-tiempo como de pasada. Y entonces esto quedó escrito en un libro que era exactamente el cómo se debía manipular y mover el arca en el caso de que se moviera. Advertía que esto abriría la puerta del fin de los tiempos. Hay otra institución que después entraremos, que me parece más interesante, y que en esa puerta del fin de los tiempos, cuando se moviera el arca, también reaparecerían los profetas. Probablemente reaparecería
pues otra vez Muhammad o Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el momento que esto se moviera, había ahí una ruptura del espacio-tiempo muy determinada. Es decir, que yo siempre he tendido a considerar que todo el mundo dice que eso fue una cosa totalmente casual y que de una forma casual, y yo creo que hay un programa para hacer todo esto y que se vincularía mucho con todo el devenir de este tiempo oscuro que llamamos la Agenda 2030 y que es, digamos, el sustento de todo lo que está ocurriendo día a día, ¿no? La cuestión es que el códice, este famoso del manual de instrucciones, por decirlo de alguna forma, estaba en poder de la Iglesia Ortodoxa rusa y se conservaba en Moscú. Entonces, los imanes de Arabia Saudí se pusieron en contacto con el gran patriarca Kirill, y que es uno de los protagonistas de nuestra historia, y un gran amigo personal de Vladimir Putin, Y bueno, yo últimamente he visto una muy buena toma de una ceremonia de la Pascua rusa con Putin y que está presidida por el gran patriarca, y creo que es algo que nos debe hacer reflexionar que entre estos dos personajes hay una fuerza, una corriente que los retroalimenta a los dos, Y ahora seguiremos avanzando en el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van allá y el patriarca y Vladimir Putin, y aquí voy a explicar algo que está mal explicado o que está de diferente forma explicada, en mucha de la gente que se ha acercado a este gran misterio, porque es uno de los grandes misterios de nuestro tiempo. Y entonces, pues bueno, hay gente que dice que cuando Vladimir Putin conoce esto y saben, porque claro, inmediatamente lo que están haciendo es traducir las instrucciones, lo que dice el libro, y saben dónde pide el libro que se lleve el arca, que es la Antártida. Pero dices, hombre, a ver, en la época de Mahoma, eso es esto de la Antártida, a ver qué es. A ver, amigos, hemos de recordar que uno de los planisferios más antiguos del mundo que se sigue conservando en el Museo de Topkapi en Turquía es el famoso planisferio de Piri Reis. Y en el planisferio de Piri Reis está la Antártida, pero no está como una tierra helada, está como una tierra fértil. Ojo, O sea que aquí hay informaciones muy antiguas y Piri Reis seguramente lo debió copiar de mapas anteriores. ¿Me entiendes? O sea, este es un tema muy interesante. Bueno, total, que hay quien dice que lo primero que hace Vladimir Putin, a pesar de su aversión terrible a los aviones, coger un avión militar e irse a la Antártida. Esto, pero en la Antártida hay 2 o 3 bases rusas muy importantes y ahora explicaremos dónde están y el por qué. Bueno, pero tampoco des muchas pistas, no tengas problemas. No te preocupes porque está todo muy, muy documentado. Pero vale. Venga, seguimos. Vale, en resumen de cuentas, bueno, hay mucha gente que dice que en ese momento todo esto pasa entre el 2014 y el 2017, o sea, está relativamente cercano a nosotros, que Putin se va allí. Hay quien dice que no se va solo, sino que se va con el patriarca. El patriarca después volverá a la Antártida a hacer los rituales, pero que en este primer viaje él va con el patriarca a la Antártida. Regresan y al regresar Vladimir Putin ordena el lanzamiento en órbita de 2 satélites polares, que son el Cosmos 11 y el Cosmos 12, o no sé qué, son números correlativos. Y bueno, esto ya es el primer acto que se produce aquí, porque claro, en ese momento ya sabían que si se movía el arca iba a producir algunas cosas y que si se movía el arca tenía que ser hacia la Antártida. Ahora yo pregunto, ¿la Antártida es realmente el polo sur o no es el polo sur? Porque claro, con que sabemos que lo que sea en lo que estamos flotando en el universo, de cuando en cuando se da la vuelta o tiene movimientos bruscos, según la teoría de la Tierra hueca, se dice que en la precesión de los equinoccios cada 25.000 años, entonces el polo sur se convierte en polo norte y el polo norte en el polo sur. Y que entonces la hiperbórea famosa de las razas arias estaría no en el Ártico, sino que estaría ahí, en el polo sur.
Y hemos de reconocer, ahora de pasada, ¿me entiendes? Que cuando el almirante Byrd entra en la zona intraterrena, es recibido por una raza que se autodominan a sí mismos los Ariani. Eso lo explica él, no lo explico yo. Y lo dejo aquí porque es un tema que hemos hablado bastante, del tema de la visita de Byrd y de la Tierra hueca, y algún día hablaremos un poco del contraste entre las teorías agárticas y las teorías de la Tierra plana. En resumidas cuentas, que bueno, pues que deciden que eso se ha de mover. ¿Cómo se ha de mover? Porque claro, todas las veces que se ha movido ha sido un desastre terrible. Eso quiere decir que el códice que se conservaba en Moscú da instrucciones correctas para poder acercarse al arca y poder... esto es una cápsula del espacio-tiempo. Cuando hablamos del arca nos imaginábamos aquello de los serafines que parece el arca de la alianza. Es una cápsula hipertécnica del espacio técnico, como la que encontró, gracias a las instrucciones, a la canalización de María Orsig, el capitán Richter, en la zona de la Antártida donde vamos a hablar hoy, que va a pasar estas cosas, ¿no? Y entonces, pues sí, al final pues se ponen de acuerdo y que te he visto, que no te he visto. De pronto aparece un barco oceanográfico ruso en el puerto de Yita, cerca de la Meca, y tranquilamente cargan el arca allí, porque claro, si el arca había provocado todo aquello, ¿cómo cogen este arca y se la llevan a un barquito y el barco no sale disparado por los aires como los del Montauk, ¿me entiendes? Y los tíos que lo transportan no quedan fritos al momento. Bueno, y una cosa, este barco que presuntamente transportó el arca de Gabriel no iba en solitario, llevaba una task force, una escolta de una armada muy potente. O sea, no es aquello que vas a hacer a recoger una mercancía y te la llevas, sino que iba sumamente escoltado por varias fragatas y otros tipos de barco así de guerra. Sí, hay más de lo que se ve, tranquilo. Vamos a explicar eso. El puerto de Yida está, digamos, en la horizontal de la Meca, ¿eh? Y el barco, que es el almirante Vladimirsky, que es un barco oceanográfico, va a recoger el arca allí sin ningún tipo de protección. Mientras la armada rusa, que además son barcos portamisiles, o sea, es una armada nutrida, que es la que va a custodiar y a seguir al almirante Vladimirsky hasta la Antártida, está esperando en el Océano Índico que el barco salga de la zona de influencia de Arabia. Es decir, los barcos no entran al Mar Rojo a recoger al almirante Vladimirsky, están esperando en formación en el Índico. ¿Y qué quiere decir eso? Que la propia arca en sí misma, mientras está cerca de su ubicación, ya genera una protección, o sea, porque podían haber venido, pues yo qué sé, de los americanos, de unos drones y de unos misiles, ¿me entiendes o no? Porque Obama también es informado de todo esto. Y hay quien dice, no sabemos exactamente el orden de la visita de Obama. Yo creo que Obama visitará la Antártida cuando el arca, o digamos el cofre hipertécnico ya esté allí. Pero lo cierto es que Obama va también a la Antártida y seguramente va a ser informado de todo esto. Y después irá uno de sus, me parece que era el primer vicepresidente, el John Kerry, y acompañado también de un astronauta americano, que los dos cuando salieron tuvieron que ser evacuados, y porque enfermísimos. Se ve que el arca reconocía a los malos, por cierto. Porque esto lo digo un poquitín así, metiese en clave cómica, ¿no? En resumidas cuentas, pues bueno, entonces aparece todo eso que dice esto. Aparece el barco, saldrá por el Bab el-Mandeb, y que es una zona que podía ser atacado desde la izquierda, desde la derecha, es un paso estrecho, y allí está toda la flota rusa, que está enviada por Putin, porque Putin hace una declaración pública para justificar todo ese movimiento tremendo, diciendo que vivimos en tiempos mesiánicos. Y esto, claro, es una frase que hay que tenemos que hacer un esfuerzo mental para saber qué es lo que ha querido decir este hombre, ¿no? Pero esto nos va a indicar otras cosas. Total, el cofre hipertécnico, el barco Vladimirsky, que además es de color blanco, o sea que para darle un pepinazo era más fácil apuntar, y la armada rusa, que lo siguen en forma de punta de flecha,
van a viajar hacia la Antártida. Mientras tanto, van a ocurrir otras cosas. Bueno, además la formación todo apunta que es como cuando en la Segunda Guerra Mundial llevaban mercancías de Estados Unidos a Europa, que llevaban pues una flota de defensa que hacía como de escudo de protección en forma de punta de lanza, ¿correcto? Sí, sí. Que muchas veces eran tan torpes que los submarinos alemanes era como hacer tiro al blanco en una feria y hundían cantidad de barcos de estos. En resumidas cuentas, pues bueno, todo lo tenemos ahí. ¿Y qué pasa? Porque ahora hago preguntas antes de entrar en el resto de la acción, que es la llegada a la Antártida, y mientras tanto hay algo que tiene que ver con el Triángulo de las Bermudas, que voy a decir también a continuación. Y yo creo que hemos comentado cuando hablábamos de Egipto, comentamos aquella roca tan curiosa que hay en el desierto de Arabia Saudita, que está cortada por la mitad como si fuera un queso de Burgos. Bueno, que además es verdad, ¿eh? Curiosamente, esa roca no es una roca, sino que está esculpida como si la hubiesen sacado de la ciudad de Petra, en Jordania, y la hubiesen puesto allí, y está literalmente cortada, que ríete incluso de la perfección de un corte láser, ahí en medio de la nada. ¿Cierto, profesor? Esta roca no es la parte interesante, ¿eh? Porque esta roca tiene el corte láser acojonante, pero después están todos los monumentos secretos de la zona de Egra, de Matin Chalet y Dal Hula, y son lugares también, rocas diseminadas por el desierto de Al Arabia, y que estas sí que tienen, incomprensiblemente, están solas, perdidas, como si fueran bolas de piedra inmensas en el desierto, y en una de las caras están excavados unos templos. Hay mucha gente que dice, no, estos son enterramientos. Bueno, enterramientos ni que tontos. ¿Me entiendes? No, son como fragmentos de Petra que están puestos en medio del desierto. Y yo pienso y digo, estas puertas que me recuerdan mucho a la puerta ciega de Pumapunku, que también dicen que se abrirá en un momento determinado, que se llama una puerta estelar, no eran puertas estelares. Y fíjate que nuestro amigo Spielberg, que ya hemos dicho muchas cosas, el de Montserrat, sí, Obama que fue a la Antártida, pero que también fue a Montserrat, qué curioso, ¿eh? Vale, pues esto lo seguimos pasando. Pues que en su película de En busca del arca perdida sitúa el poder secreto dentro de Petra, perdón, de Petra, y estas, digamos, construcciones que no son arquitectónicas, sino que son gigantescos altorrelieves de perfil arquitectónico que están perdidos en el desierto, ¿no serían puertas del espacio-tiempo? ¿No serían como lugares donde se podía producir una teletransportación? Y ahora vamos a hablar del tema teletransportación también. Y esto lo dejo en el aire porque es otro de los temas que se nos va poniendo, digamos, un poco alrededor del misterio y que nos va, digamos, articulando como un lenguaje que quizás con un poco más adelante en el tiempo, cuando tengamos alguna información más, podremos, digamos, penetrar más en el tema. Permíteme, profesor, yo quiero que nuestros amigos y amigas que nos escuchan aquí en Sapiens empiecen a atar cabos, como se dice, a juntar las piezas del puzzle o del rompecabezas. Estamos hablando del Arca de Gabriel. Anteriormente hablamos del cuadro, reciente cuadro inaugurado del rey Carlos de Inglaterra, Carlos III. Pero fijaos qué correlación más extraña. Hay un tema sobre la mesa de esta inauguración del cuadro del rey Carlos que está lleno de rituales y mensajes. Mayo del 2014. Mayo del 2023, el rey Carlos III y Camila son coronados como reyes. Curiosamente, este mes de mayo, fijaos qué rápido va todo, mayo, presentación pública del cuadro, y sale un comunicado en el Reino Unido. Atención, que esto es muy fuerte y va relacionado o no, el profesor nos lo dirá, y el comunicado insta a los ciudadanos del Reino Unido que se preparen para una posible situación de emergencia. ¿Qué situación de emergencia? ¿Qué saben? Y aquí destaca que puede ser una catástrofe natural, un ciberataque a grandísima escala, una nueva flandemia, y se hablaba de la enfermedad X,
hablamos aquí hace unos meses atrás, o de un caso extremo que bien aquí puede caber lo que sea. Un misil, un ciberataque, como hemos dicho, brutal, o incluso un ataque nuclear. Insta el Reino Unido a prepararse un kit de supervivencia. Curiosamente, y estoy convencido de que mucha gente le pasa de largo esto, pero hay muchas personas con cierta capacidad de intuición y percepción e información que esto no lo van a pasar por alto. Profesor, qué extraña correlación, ¿no? Mayo del 2023, mayo del 2024, mayo del 2024, este comunicado. Bueno, resumiendo, porque si no nos vamos a perder todo lo demás del Arca de Gabriel, que es muy importante. Haremos una segunda parte, sin lugar a dudas. El paso del Arca de Gabriel marca, digamos, un fin apocalíptico. Y además yo quiero recordar algunas cosas que he dicho anteriormente. Cuando hablamos de las tiradas aquellas del tarot que nos describieron todo lo que está pasando, hablé en un momento determinado que Inglaterra sería amenazado con la destrucción de la Catedral de San Pablo. Esto está dicho en el primer programa del tarot, porque allí salía que los ingleses, que son digamos la parte oscura de todo lo que está pasando por Ucrania, en todos estos últimos actos militares, detrás de toda esa fuerza está la cumbre de los Iluminados, ¿no? Que hemos hablado de los Illuminati, y estos son los que controlan los mayores fondos de capital riesgo del mundo. Entonces quiero decir que ahí hay una fuerza inmensa, y por lo tanto, en estos momentos, digamos, desgraciadamente, el gobierno inglés sabe que está en peligro porque detrás de todo lo que el enfrentamiento de la OTAN contra Rusia versus guerra de Ucrania, puede en un momento determinado haber un rebote y que haya una incursión de castigo sobre el verdadero inductor de todo esto que está ahí en esa zona. Y yo advertí que una de las cosas que había visto era como un impacto, digamos, como demostrativo de fuerza en la Catedral de San Pablo de Londres. Por lo tanto, sí que puede pasar algo, y todo ese escenario que describes de tantas cosas juntas, yo creo que van a pasar todas juntas. Y si nos da tiempo, hablaremos cómo lo van a hacer, ¿no? Y por lo tanto sí que todo tiene, digamos, como una cierta conexión. El movimiento del arca, el final de los tiempos, todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En resumen cuentas, ¿qué pasa con nuestra querida arca que va dando vueltas por el mundo? Mientras tanto, y de forma absolutamente increíble, el Papa maravilloso que tenemos en el Vaticano. Permíteme un momento. Lo que estamos comentando aquí no es que salga de producto de información así variada ni imaginación, sino que esta alerta la ha dado el viceprimer ministro de Inglaterra, es decir, del Reino Unido, el señor Oliver Dowden, aconsejando a sus ciudadanos que preparen planes de contingencia de cara a posibles emergencias que surjan en el Reino Unido. Y esto, si queréis comprobar lo que estamos diciendo y que es verídico, ha sido publicado en el rotativo británico Daily Mail. Dicho esto, podemos seguir. Disculpa, profesor. Bueno, es una noticia muy reciente y muy fresca, que justamente esta mañana, antes de empezar el programa, estábamos comentándolo, ¿no? Ayer por la noche fue que lo comentamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, es que claro, la situación que tenemos encima de la mesa es explosiva por todas partes. Pues bueno, vamos a seguir con nuestra querida arca, a ver si llegamos a la Antártida finalmente. Mientras tanto, repito, el Papa de la Iglesia Católica y el gran, no sé qué título darle, el Kirill, que es el representante máximo de la Iglesia Ortodoxa. Mi especialidad en la Iglesia Ortodoxa ya ves que es un poco floja. En resumidas cuentas, el Papa le propone a Kirill que hay en el Vaticano, en los archivos secretos, un documento muy importante que habla del ritual que se ha de hacer antes de devolver el arca a su ubicación. Y entonces, ¿dónde se van a encontrar estos dos mandatarios religiosos? Se van a encontrar en Cuba.
¿Y por qué va a ser en Cuba? Porque todo eso, toda esa fuerza se mueve sobre el Triángulo de las Bermudas también. O sea, no se encuentran allí por casualidad. Sí, no sabemos qué es lo que hacen, ni qué es, ni cómo se le explica el ritual, ni dónde se le explica todo esto. Todo esto se cubre un gran secreto. A partir de ahí, el Kirill recibe este documento, es instruido de cómo se tiene que ejecutar el ritual y entonces va a la Antártida a reunirse con las fuerzas expedicionarias. Y una vez llegado ahí, pues resulta que, bueno, bajan el arca, que también han de tener todos los sistemas para tocarla y que todo el mundo no quede frito o que no se disuelva en el momento todo el hielo de la Antártida, y entonces hacen el ritual. No tenemos ninguna imagen de cómo es el ritual. Sí sabemos que en las partes, digamos, que están, digamos, bajo el control de Rusia, porque toda la Antártida tiene, digamos, como concesiones de diversos países, ¿no? Y la parte rusa está justo en el este, entre el noreste de la Antártida. Y entonces allí ellos construyeron una iglesia ortodoxa, que es como aparentemente parece una iglesia vikinga de madera, y que es la iglesia de la Trinidad, es decir, de los tres poderes, y que es la única iglesia que existe en la Antártida. Entonces, bueno, ¿por qué van ahí? ¿Qué pasa en esa zona donde van? Nos quedan 4 minutos, profesor. Pues bien, las fuerzas militares rusas que acompañan al barco oceanográfico se acercan a las bases rusas que están en el este de la Antártida, en el noreste. Y ahora os voy a explicar algunas cosas que son un poco complicadas y no sé si nos dará el tiempo. Todo tiene relación con que se busca una puerta de teletransportación, es decir, las fuerzas militares entrenadísimas que van a trasladar esta arca no la van a enterrar en un sitio y van a poner mucha nieve encima para que no la encuentren, la van a llevar a un lugar especial. Y este lugar especial tiene algo que ver con la presencia de los nazis en la Antártida. Y ahora vamos a describir brevemente la base de Neuschwabenland, que es la que de alguna forma, digamos, está más aceptado, que fue la base tomada, el círculo que tomó el capitán Richter, y donde encontró el arca hipertécnica y la entrada a la tierra hueca o a la parte inferior de la Antártida que sus submarinos fueron creando allí. La base está en esta zona. Ellos entraron por el norte y entonces evolucionaron hacia el este. En esta zona es donde están las bases rusas. Una de las bases rusas más importantes está al lado de una de estas pirámides o montañas raras que hay en la Antártida, que está bautizada como ¿qué? Está bautizada como Valquiria. La otra base está cerca de lo que es el polo magnético del polo sur. Hay el polo supuestamente marcado por Roald Amundsen y la expedición de Scott primera, y el polo magnético en estos momentos está mucho más cerca de la costa, y entre medio está el lago Vostok, que es uno de los grandes misterios de la Antártida, que no voy a describirlo ahora porque si no llegaríamos a tiempo. 1 minuto. Este arca no es entregada al azar, ¿me entiendes?, a una ocultación bajo los hielos. Está entregada a alguien allí, que es probablemente las últimas bases que hay, ¿me entiendes?, y a esta puerta de teletransportación a través de la cual los grandes misterios de la Antártida que estamos hablando últimamente, que si hay universos paralelos, que se pasan por un domo, que si no sé qué, que si lo del capitán Bert que entraba a la tierra hueca, y todo esto es el punto donde pasa o ha de pasar todo y se ha de manipular todo. Y por lo tanto, es una pena que nos quede tan poquísimo tiempo. Vamos a conectarlo un poco con el presente. Putin en ese momento adquiere, digamos, presencia militar, porque el oso ruso había quedado un poco en hibernación, y es en ese 2015 cuando Putin ordena al ejército ruso y al grupo Wagner destruir al ISIS en Siria.
es el primer acto militar contra Europa y contra Estados Unidos y contra el poder sionista, porque, a ver, es que Putin no estaría, ahora voy a dejar aquí algo como que nos daría para otro programa, no habría empezado en estos momentos la Guerra Santa, pero no la yihad, la Guerra Santa de la raza ariani, de los que están ahí dentro. ¿Me entiendes? Porque en esa puerta de teletransportación sí que podemos llamarlos Anunnaki, le podemos llamar lo que quieras, pero el testimonio del coronel almirante Berth es que los reciben en el interior de la masa ártica son los ariani. Y además, curiosamente, y esto lo anotó él, estamos hablando de un almirante experto y veterano de la Segunda Guerra Mundial, dijo que oyó por el altavoz de su avión que estaba sobrevolando la Antártida, no se preocupe, nosotros tomamos el control de la nave de forma remota, o sea, algo hay allí. Y además, curiosamente, fíjate que va todo muy entreligado, porque también recordemos que pues un alto rango de la administración norteamericana, es decir, de Estados Unidos, visitó urgentemente, y estamos hablando del secretario de Estado en su momento, John Kerry, allá sobre el 2016, la Antártida, porque es que esto todo empuja allí. Profesor, te propongo que hagamos una segunda parte porque quedan muchas cosas, como decías en el principio del programa, en el tintero, que vale la pena describir, ¿no? Una pregunta y dos preguntas. Una, si Vladimir Putin está empezando una especie de guerra santa basada en ese poder y en las revelaciones de ese poder. Y dos, ¿qué va a pasar con la Kaaba y la Meca cuando el arca ya no está más allí? Es cierto que después de la extracción del arca ocurrió también una cosa que como una profecía bíblica, que una invasión de langostas o grillos en la Meca. Hay fotografías absolutamente brutales. Una vez que se ha sacado ese poder, vienen contrapoderes. Lo dejo aquí porque creo que el tema es de un interrogante mayúsculo. Pero me gustaría, dentro de un tiempo, investigando más, poder añadir algunas cosas más a esa entrada de los elementos mágicos, en este caso el Arca de Gabriel, a una zona que probablemente esté controlada por quien ya sabemos y hemos hablado extensamente cuando hicimos los ovnis del Tercer Reich y hablamos de las bases de la Antártida, porque no tiene ningún otro sentido todo lo que está ocurriendo. Esto supongo que lo compartimos todos, decir, oiga, ¿por qué ahora un país que estaba tan abierto se pone en conflicto con otro? ¿Qué está pasando aquí? ¿O qué está pasando allí? ¿Por qué hay una incursión hacia allí sabiendo que habrá una represalia? Quizás todo va relacionado con el Arca de Gabriel. Profesor, haremos una segunda parte porque nos quedamos con también las ganas de saber cómo es esa arca. Redonda, cuadrada, rectangular. Hay tecnología, hay mecanismos, hay un sofisticado sistema de radiación capaz de modificar la genética humana. Vete tú a saber. Ya nos lo explicarás en el próximo programa, ¿te parece? Intentaremos, porque el tema es muy complejo y hay una gran y espesísima cortina de humo respecto a todas las informaciones de todos estos detalles que tú dices. Y esto dará pie a entender que lo que está pasando no está pasando por casualidad, sino que hay una causalidad. Profesor, como siempre, muchísimas gracias. Hasta el próximo programa. Hasta entonces. Y amigos y amigas, solo recordar algo que dijo un sabio chino, Lin Yutang. Lin Yutang dijo, hay dos maneras de difundir la luz. Ser lámpara, que la emite, o ser espejo, que la refleja. Dicho esto, que cada uno saque sus propias conclusiones del tema tratado hoy aquí magistralmente por el profesor Tristán Castell de Pinós, que lo tendremos en el Congreso Sabien en 2 conferencias. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende a la hora que nos escuchéis.